Mateo 26, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 16. Continuamos con nuestra serie Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el propósito por el que fuimos creados: amar a Dios más que a nadie. Porque Él nos creó, nos dio vida y Él es digno de ser adorado de esa manera. El título de esta enseñanza es Rindiendo todo a Jesús. Rindiendo todo a Jesús. Mateo 26, versículos 6 al 16. Lo voy a leer. Y si después de leerlo me acompaña a orar. Dice la Escritura: y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Vamos a orar. ¿Le puedes bajar un poquito, bro? Gracias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, por revelarnos tu voluntad a través de tu palabra de la Biblia. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Es nuestra luz, es nuestra guía. Pero tu palabra también es esa fuente de agua viva, donde venimos a refrescarnos y a nutrirnos. Pero lo más maravilloso es que a través de tu palabra te conocemos a ti, nos encontramos contigo. Señor, te rogamos que hoy abras tu palabra en nuestro corazón. Danos comprensión espiritual, entendimiento, y que podamos verte a ti, conocerte y responder, Señor, a quien tú eres, responder a esa revelación acerca de tu carácter con un corazón rendido a ti. Te rogamos esto, Señor, y te ruego, por favor, ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, y te ruego que tú hagas todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Te has fijado cómo los fanáticos del fútbol? Estaba viendo un partido, bueno, no lo vi, pero porque estaba ocupado, pero después escuché. Estaba viendo un partido en Barcelona, España, entre el mejor equipo del mundo, el Barça, contra el Liverpool, y estaba escuchando que era la semifinal de la Champions, había 5,000 mexicanos en el estadio. ¿Qué onda? O sea, no está jugando el Cruz Azul, no está un equipo mexicano para que se muevan 5,000 mexicanos. Entonces, mira cómo la pasión por el deporte mueve las masas.
Y tú ves a los mexicanos en el estadio, y más cuando van a otro país, se ponen sus máscaras de luchador, su sombrerote de charro, sus zarapes, sus banderas de México, aunque no esté jugando nada que ver de México, pero siempre se pintan la cara y gastan mucho dinero y nadie dice, oye, qué desperdicio, ¿verdad? O sea, todos dicen, qué buena onda, qué divertido, qué padre, yo quisiera haber ido con ellos. Pero así es, esa pasión, ese fanatismo, ese amor desmedido por aquello que apasiona, y uno está dispuesto a hacer cosas extravagantes y pues nadie se le hace raro. No, ahora que fue el estreno de los Avengers, no levantes tu mano, pero ¿cuántos se desvelaron para ir a ver el estreno a la medianoche, salir a las 3:30 de la mañana y algunos hasta disfrazados de superhéroes y toda la onda? Y bueno, está bien, o sea, no digo que esté mal, está bien. El punto aquí es que cuando uno hace cosas extravagantes por Jesús, entonces sí la gente se saca de onda. Y entonces sí, a veces muchos cristianos ni siquiera nos atreveríamos a levantar las manos en la alabanza o a brincar o a hacer una ofrenda extravagante, una ofrenda generosísima, a regalar tu coche o algo a alguien que Dios te mostrara, porque dirías, ay no, qué fanático, no es para tanto, ¿verdad? Pero cuando estamos viendo el Mundial de Fútbol, ahí sí mete gol México y todos gritan, cantan, bailan, etcétera. E incluso yo lo hago porque a mí me apasiona el deporte. Este texto nos habla de ello. Este texto nos habla de uno de los actos más gloriosos de adoración en toda la Biblia. Pero también nos enseña la contraparte, cómo habían personas ahí que no compartían ese gozo y esa pasión y ese amor por Jesús, y dijeron que eso era un desperdicio. Pero vamos a ver qué nos enseña el texto acerca de rendirlo todo a Jesús, como lo hizo esta mujer que nos narra este pasaje. Dice el primer versículo, el versículo 6, que Jesús estaba en Betania. Mira, este pasaje, este suceso, este hecho que nos narra aquí, no lo narra nada más Mateo, también lo narra Marcos en el capítulo 14 y también lo narra el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Entonces, cuando tú lees el pasaje a la luz de estos tres evangelios, entonces tienes como que un cuadro bien completo de lo que pasó allí. Cada uno nos narra detalles y todos concuerdan, obviamente, porque están narrando el mismo hecho, pero se complementan unos con otros, complementamos la información. Y nos dice el texto en el versículo 6, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Si tú lo leyeras en el Evangelio de Juan 12, en Juan 12 verías que dice que faltaban 6 días para la Pascua. Es decir, este suceso pasó dentro de la última semana que Jesús vivió en su ministerio terrenal, es decir, antes de ser crucificado. Unos días antes de ser crucificado es este suceso. Está Jesús en una casa en Betania. Sabemos por lo que dicen Mateo y Marcos, era la casa de Simón el leproso. Probablemente era un hombre al que Jesús había sanado de la lepra y habían hecho una cena en honor de Jesús. Y ahí también estaban, porque nos lo dice Juan, estaban Lázaro, Marta y María. ¿Te acuerdas de ellos? Los amigos de Jesús. Estaban todos ahí en esa cena. Había por lo menos 17 personas ahí. Estaba Simón el leproso, estaban Lázaro, Marta, María, Jesús y sus 12 discípulos inseparables. O sea, era una pachangota ahí, una buena cena. Y estaban todos ahí. Y esta es una reunión gloriosa porque se reúnen ahí la gente amada por Jesús, pero gente
que amaba a Jesús, aunque había alguna excepción en medio, ¿verdad? Pero estaba en una reunión para amar a Jesús. Es curioso porque si tú lees el texto anterior, ves otra reunión, mira qué dice el versículo 3. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. O sea, a la par de esta reunión gloriosa de gente que amaba a Jesús, había otra reunión, los enemigos de Jesús conspirando contra él para matarle porque le odiaban. Y bueno, estamos entonces en esta cena y de pronto una mujer, dice el versículo 7, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Si tú leyeras hasta el mismo suceso en los otros dos evangelios que te acabo de comentar, en Marcos y en Juan, te darías cuenta que esa mujer es María, la hermana de Lázaro, porque nos lo dice Juan. Te darías cuenta también que el perfume era un perfume de nardo puro y que además era un perfume que su valor andaba en los 300 denarios, es decir, 300 salarios. O sea, un denario era el salario de un día. O sea, esta mujer se acercó y trajo un perfume muy costoso que representaba el salario de un año. El salario mínimo en México ahorita está en 103 pesos en la zona centro. Entonces, pues digamos que valdría unos 31,000 pesos, aunque me imagino que es una comparación muy chafa, pero yo creo que su valor era más que eso. Y este perfume era muy costoso. ¿Y cuánto tiempo habría ahorrado María para comprar ese perfume? ¿Y por qué lo compró? O sea, los perfumes de ese tiempo no era como ahora. La gente invertía en perfumes. Era algo muy preciado y era algo de mucho valor. Era la inversión de su vida. Obviamente no es como que María todo un año trabajó y todo lo que ganó ese año lo guardó para comprarse el perfume. Obviamente es el ahorro de años. Juntó esa cantidad y compró el perfume. Era su bien más preciado. Era lo más valioso para ella. Y lo tomó y lo derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús, porque Evangelio de Juan nos dice que también ungió sus pies. Marcos y Mateo nos dice que su cabeza, pero Juan nos dice que también los pies. O sea, María no tomó el perfume y lo vendió y dio el dinero a los pobres, o no lo ofrendó para algún necesitado. María se lo entregó a Jesús completo, porque el Evangelio de Marco dice que rompió el frasco de alabastro. No hizo así como que: a ver, Jesús, te amo mucho y tengo este perfume tan valioso, te voy a dar una salpicadilla, al fin que huele machín, porque dicen que estos perfumes olían, o sea, no era como ahora, ¿verdad? Que te los compras y ya a las 3 horas ya hueles a chivo correteado, pero eran perfumes que te ponías y olía de una manera penetrante, porque era de nardo puro. No dijo: te voy a echar unas gotitas, a ver. No, voy a ser generosa, una tacita. Rompió el frasco y le dio todo. Representaba todo su esfuerzo, representaba su esperanza financiera, vamos a decirlo, representaba en cierta medida su estabilidad económica, representaba mucho para María, y María lo rompe y lo vierte todo sobre la persona de Jesús. Al hacer esto, María se estaba dando a sí misma, estaba dando parte de su
esfuerzo, su trabajo, su sacrificio para ahorrar y comprar ese perfume. Todo lo que eso representaba, todo lo vertió sobre él. Escúchame, amado, la adoración genuina es costosa. La adoración genuina es costosa. Porque adoración tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Te acuerdas? Adoración es rendirse por completo al Señor. Son actos de adoración. Cuando te rindes por completo a Dios, le das lo mejor de ti, no las obras, no nada más una parte. Le das tu corazón, le das tu tiempo, le das tus habilidades, tus talentos, le das tu servicio, le das tu dinero, le das todo y sin reservas. Por eso el primer mandamiento dice, amarás, el más importante mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no quiere medias tintas, porque Él es digno de todo. De todo. Ahí en Malaquías el Señor reprendiendo a los sacerdotes que traían los animales para ofrendarlo. En el Antiguo Testamento sabes que ofrecían animales como sacrificio y traían animales ciegos, animales cojos, animales defectuosos, y dice el Señor, ofrécelos a aquellas personas con las que quieres quedar bien. Dice, a ver, ¿le vas a dar eso a tu amo? ¿Le vas a dar eso a tu patrón? ¿Le vas a dar eso? ¿Le vas a dar esa clase de cosas a la gente con la que quieres quedar bien? ¿Por qué a mí me traes lo defectuoso? La adoración genuina es costosa. Esto desde el principio lo vemos en la Biblia. Cuando Caín y Abel traen su ofrenda, la Biblia enseña que en Génesis 4, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más tarde. En Génesis 4 enseña que Abel trajo de los primogénitos de los animales que él tenía. Él tenía animales, trajo de lo primogénito, lo más gordo, los mejores animales que tuvieron sus animales, las mejores crías se las trajo al Señor, lo mejor. Y Caín, que él cultivaba frutas y todo esto, le trajo una ofrenda, dice. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Porque mira, Dios mira el corazón con el que se está dando. Y el corazón que ama a Jesús es generoso con Jesús. Se desborda en amor por Él. En una ocasión el rey David, por causa de su pecado, había venido una plaga sobre la nación, el pueblo de Israel. David dice, voy a ofrecer, necesito levantar un altar a Dios, necesito levantar holocaustos, clamar a Dios, adorarlo. Y había un terreno de un hombre llamado Ornán, y le dice, Ornán, véndeme tu terreno porque voy a ofrecer un altar a Dios y voy a adorar a Dios. Y Ornán le dice, no, en ninguna manera, rey, yo te lo regalo. Y David le responde, en ninguna manera, yo te voy a pagar el justo precio, porque no voy a ofrecer a Dios ofrenda ni sacrificio que nada me cueste. David no estaba dispuesto a decir, yo voy a dar una ofrenda que me regalaron. No, yo voy a dar algo que me ha costado. No voy a ofrecer a mi Dios nada que no me cueste. Ese es el corazón del adorador. Ese es el corazón del que ama a Dios por encima de todas las cosas. No escatima para amar a Dios. No escatima. No está de pichicato regateándole al Señor. No estoy hablando solamente en términos financieros, sino en términos de nuestro tiempo, nuestro talento, habilidades, disponibilidad para servir al Señor. Pero vemos la respuesta a este acto maravilloso. Este acto de María fue algo impresionante, hermanos. Yo leo este pasaje y a mí me desafía la fe y el amor que María tenía por Jesús.
al rendir su tesoro, mostrando que ella tenía ya otro tesoro, era Jesús. Pero mira la reacción de los que estaban ahí. Dice el versículo 8, ahí en nuestro texto de Mateo 26. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Mira qué piadosos me salieron. Los que estaban ahí se indignaron. Dice que se indignaron. Indignación es la respuesta del idólatra cuando ve a alguien adorar genuinamente a Jesús. Porque cuando un idólatra, uno que ama el dinero, uno que ama las posesiones, ve que un creyente está adorando de una manera tan extravagante a Jesús, esa adoración le confronta a él y se indigna y dice: ¡qué desperdicio! En Marcos nos dice que los discípulos empezaron a reprender a María. Empezaron a decir: ya, cálmate, no seas tan fanática. Cálmate, no es para tanto. O sea, sí está bien que seas cristiana, pero no te azotes. Ya no quieres salir de la iglesia, ahí ya siempre todo quieres andar. Ay, ahora ya 2 reuniones. No te azotes. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Tú también mereces descansar, mereces acumular algo para ti. A veces esa voz viene de afuera, de otros, pero a veces esa voz viene de acá adentro. O sea, nuestro propio corazón. No te azotes, no seas tan fanático. ¿Cómo llamaron a la ofrenda, a la adoración de María? Le dijeron que era un desperdicio. Lo viste ahí en el versículo 8, dice: ¿para qué este desperdicio? O sea, ¿para qué esta pérdida de recursos? ¿Para qué esta pérdida de tiempo? Estaban siendo hipócritas. Hipócritamente dijeron: es mejor gastar en los pobres. Es mejor haber tomado ese perfume, vendido y dárselo a los pobres. Quisieron ponerse una máscara de piedad, quisieron fingir ser espirituales, pero en realidad sacaron a relucir la avaricia y la hipocresía de su propio corazón. Es como ahora que se incendió la iglesia de Notre Dame en Francia. Y luego un chorro de gente que ha de ser bien piadosa, ¿verdad? Empezaron, o sea, porque se incendió la iglesia esta. Y entonces gente, artistas, políticos, empresarios, empezaron a decir: pongo $1,000,000, pongo tanto. Empezó la gente, hasta el gobierno mexicano, creo que leí por ahí que el gobierno mexicano iba a aportar cierta cantidad para la reconstrucción de Notre Dame. Y luego empiezan ahí en el internet un chorro de bien piadosotes, ¿verdad? Ay, sí, la selva lacandona secándose, y en vez de invertir ahí vamos a mandar dinero a otra parte. Ay, sí, tantos niños muriendo de hambre, y entonces mejor van a invertir en la catedral. Y yo le preguntaría a esa gente: ¿y tú qué has hecho por esos niños? ¿Qué has hecho por la selva lacandona? Esa es la hipocresía que aflora, que cuando vemos la generosidad de alguien nos desafía y nos indigna. Al parecer fue Judas quien comenzó toda esa murmuración y toda esa indignación, porque si tú lees en el Evangelio de Juan, ahora sí acompáñame a Juan, pon una marca en Mateo, pero quiero que vayamos un momento a Juan, por favor. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Juan 12 del 4 al 6. Dice: y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres?
Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, como que Judas fue el que empezó con el alboroto, con decir, ¿por qué este desperdicio? Y luego los demás discípulos bien borregos, ahí van y dicen lo mismo. Pero fue Judas el que incitó. Pero ¿cuál era la intención de Judas? Sí, que se vendiera el perfume, la lana entrara a las arcas del ministerio y de ahí, uñas amigas, de ahí clavarse la lana. Porque dice ahí que sustraía el dinero de la bolsa. Era el tesorero, pero era el ladrón. Estaba robando de lo que se daba para Dios. ¿Te imaginas eso? Una persona que sustrae de lo que la gente aporta para la obra de Dios y que una persona venga y robe de ello. Es un Judas el que hizo esto. ¿Te acuerdas de alguien más que se haya indignado en la Biblia al ver una adoración verdadera de parte de otro hombre? Bueno, lo mencioné hace rato, Caín. Dice Génesis que cuando Caín vio la ofrenda de Abel y que la ofrenda de Abel había agradado a Dios, dice que Caín se enojó mucho contra su hermano, demudó su semblante, decayó su semblante. ¿Y qué hizo a la postre Caín? Mató a su hermano, mató a Abel. ¿Por qué? Porque Caín se amaba a sí mismo, no amaba a Dios. Judas se amaba a sí mismo, no amaba a Jesús. Y no pueden. El avaro, idólatra, aborrece la verdadera adoración. ¿Te acuerdas cuando David, ya siendo rey de la nación, trae el arca del pacto, la mete entre danzas y fiesta y holocaustos y sacrificio y entra danzando con toda su fuerza? ¿Tú recuerdas quién se indignó al ver la adoración de David? Su propia esposa Mical. Se indignó y a consecuencia de ello quedó estéril esa mujer. Entonces el corazón avaro e idólatra aborrece la verdadera adoración. Pero mira qué opinión tiene Jesús del sacrificio, de la ofrenda, de la adoración de esta mujer. Regrésate a nuestro texto, por favor, allá en Mateo 26. Mateo 26, ahí en el versículo 10, mira, pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Qué está diciendo Jesús? No la molesten, ha hecho una buena obra. A lo mejor Judas dijo: no, voy a apantallar a Jesús. Así bien astuto, ¿verdad? Lo voy a apantallar para que venda el perfume a los pobres. Y pum, me clavo la lana. Pero Jesús, ¿quién lo puede engañar? Él ve el corazón y dice: no la molesten, ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. ¿A qué se refería Jesús? Obviamente Jesús se refería a su ministerio terrenal. O sea, el Jesús encarnado no iba a quedarse aquí por siempre. Él tenía que morir, resucitar y ascender. Entonces, y no está diciendo tampoco que no se tenga cuidado de los pobres, porque la Biblia nos manda por todos lados a tener caridad con los pobres. Sin embargo, Jesús sí está diciendo: es mucho más importante que yo sea el primer lugar en sus vidas y que me adoren a mí, y entonces después puedan ir y ayudar a los pobres. ¿Estás conmigo? Tan buena era la obra de María que agradó al corazón del Señor. Y Jesús además nos dice algo más. Mira el versículo 12 y 13. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¡Wow!
Qué tremenda revelación que tuvo esta mujer. María, o sea, Jesús nos está diciendo qué fue lo que motivó a María a adorarlo de esa manera. ¿Qué fue la motivación de María para derramar ese perfume tan preciado sobre Jesús? Y la motivación es que ella entendió que Jesús iba a morir por nuestros pecados. En este punto, Jesús ya había dicho repetidas ocasiones a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén, padecer de los ancianos, padecer de los principales sacerdotes y de los fariseos, morir y resucitar al tercer día. Repetidas ocasiones Jesús se los venía diciendo a sus discípulos, y cuando la Biblia habla de los discípulos, sí, muchas veces son los 12 discípulos, pero Jesús tenía más discípulos, y entre esos más discípulos también había mujeres, y María estaba entre ellos. Ella había estado escuchando que Jesús había venido avisando que iba a morir por nuestros pecados, y María se anticipó a ungir su cuerpo como una profunda muestra de amor por Jesús. O sea, tenían la costumbre en ese tiempo que cuando una persona moría del cadáver, lo ungían con perfumes y con especias aromáticas y con un montón de cosas para de alguna manera embalsamarlo, que durara más, pero también para el aroma y todo. Pero María lo hizo en vida porque María estaba entendiendo. Y ella amaba tanto a Jesús que entendió, es que Él va a morir por nosotros. Él va a morir por mí. ¿Qué puedo hacer? Tomó su bien más preciado, lo derramó sobre Jesús. Y dice Jesús, lo hizo anticipándose a mi sepultura. María entendió y se anticipó para ungirlo como una profunda muestra de su amor por Jesús. Su acción no fue algo emocional, un momento emocional, fue algo premeditado. En nuestro caso, amados, o sea, María estaba anticipándose algo que iba a pasar, pero en nuestro caso Jesús ya murió y Jesús ya resucitó y Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí. Nosotros deberíamos imitar a María y rendirlo todo por Él. Ella estaba anticipándose en fe a algo que iba a suceder, pero en cuanto a nosotros, eso ya sucedió. Es un hecho. Deberíamos también rendirlo todo al Señor. ¿Cómo es que María entendió? ¿Por qué María sí entendió y los discípulos no entendieron? Porque no entendieron. Ellos todavía no entendían, lo entenderían después, pero todavía no. La única persona que da evidencias de haberlo entendido es María. ¿Por qué entendió? Esta revelación no le vino a María de la noche a la mañana. Ella cultivó en su corazón un amor por Jesús. ¿Cómo? Bueno, la Biblia nos narra. María es citada en los evangelios en 3 ocasiones, y las 3 ocasiones María está a los pies de Jesús. La primera ocasión está en Lucas 10, cuando Jesús va y tiene una cena en casa de Lázaro, de Marta y María, sí, con Lázaro, y están ellos, y dice que Marta servía, estaba afanada con quehaceres, preparando las cenas, sirviendo, y María sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús sus enseñanzas. Y Marta se indigna y dice: Señor, ¿no me ves que estoy sirviendo sola? Y está ahí nomás sentada escuchándote hablar. Y Jesús le dice: Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, y María ha escogido la mejor parte, y esa no le será quitada. Ahí Jesús le hizo ver: ¿sabes qué, Marta? Lo mejor es que pongas atención a mis palabras antes que me sirvas. Aún más importante que servir. Y no quiere decir que no sirvamos, pero quiere decir que más importante
es escuchar, meditar en la palabra que sale de la boca de Jesús. En el hebreo, sentarse a los pies de alguien significa aprender de esa persona. Así como un hijo aprende de su padre, así como un discípulo aprende de su maestro. Hoy tú y yo podemos sentarnos a los pies de Jesús al estudiar su palabra. Él sigue hablando el día de hoy. Y nosotros tenemos algo que María no tenía dentro de sí. Tenemos tenemos a alguien, se llama el Espíritu Santo, que nos enseña, nos da entendimiento. Ahorita antes de empezar orábamos: Señor, danos entendimiento espiritual. Claro que sí, porque la Biblia no la puedes entender con una razón carnal, una lógica carnal humana. Un entendimiento carnal no sirve para nada. Necesitas el entendimiento espiritual, y el Espíritu Santo te revela la palabra. Y Jesús sigue hablando a través de la Biblia, y tú y yo podemos sentarnos a sus pies humildemente para aprender de Él y conocerle. La Biblia nos fue dada principalmente para conocer a Dios. Principalmente. Y María se sentaba a escuchar a Jesús. Pero María también estuvo a sus pies cuando falleció su hermano Lázaro. Y falleció Lázaro y estaba el funeral, ya tenía 3-4 días, y llega Jesús y no entra hasta el funeral, pero llama a Marta primero, y Marta llega y nada más le dice: Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le hace unas declaraciones gloriosas y luego manda a llamar a María. Regresa a Marta, le dice: María, el maestro te espera. Sale María. Todos los que estaban ahí no entendieron, dijeron: ay, mira, María ya va a llorar, está tan deprimida que va a llorar al sepulcro. No, María fue con Jesús. ¿Y qué es lo que hace María? A diferencia de Marta, que luego llegó como medio reclamando, María llegó y se postró a los pies de Jesús. Dice el texto en Juan 11. Se postró a los pies de Jesús y llorando le dijo: Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo lo mismo, pero su actitud era diferente. O sea, María a los pies de Jesús encontraba consuelo. A los pies de Jesús clamó su necesidad. Hoy podemos sentarnos a los pies de Jesús cuando oramos y le hacemos ver nuestra necesidad. Y buscamos en Él consuelo y fortaleza en medio de las aflicciones. Crecemos en entendimiento espiritual, amados, a los pies de Jesús. Mientras estudiamos su palabra, mientras oramos y tenemos comunión con Él, vamos creciendo en entendimiento espiritual. María confió en Jesús para aprender de Él. María confiaba en Jesús para que Él la sostuviera en la aflicción. María confiaba tanto en Jesús que le dio su bien más preciado. Por todo ello, María era una adoradora. María encontró en los pies de Jesús su mayor bendición y rindió lo mejor que tenía a los pies de Jesús. El acto de María de derramar el perfume fue un acto de fe y de amor, de confianza en Jesús y de amor por Él. Hoy nosotros, hermanos, podemos sentarnos a los pies de Jesús al rendirle todo nuestro ser sin reservas. Siempre que María estuvo a los pies de Jesús, fue malinterpretada. Primero, cuando estaba sentada escuchando a Jesús, su hermana Marta la malinterpretó y dijo: ¿no ves esta que nomás está ahí sentada y no me ayuda? Cuando María sale del velorio para ir a ver a Jesús, todos piensan: ay, la deprimida va a llorar a la tumba. Y ahora que derrama el perfume, dicen: ay, miren qué desperdicio esta despilfarradora. Siempre fue malinterpretada, malentendida.
Cuando Jesús es el primer lugar en tu vida, puedes esperar ser malinterpretado. Y puedes esperar gente que no va a entenderte. Aún gente que dice seguir a Jesús te va a decir: no seas tan fanático. ¿Para qué tanto desperdicio? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto servicio? ¿Para qué tanta generosidad? No seas fanático. Es triste, pero pasa. Y entonces avanzamos en nuestro texto ahí en Mateo 26, versículo 14 al 16. Y mira lo que es un verdadero desperdicio. El verdadero desperdicio, amados, es no vivir para Jesús. Dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo se los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata es el equivalente a la mitad de lo que valía el perfume de María. O sea, por la mitad del valor del perfume de María, Judas vendió a Jesús. Judas siempre vio a Jesús como alguien a quien usar, como alguien de quien sacar provecho y beneficio sin estar dispuesto a entregarse a Él. Es como personas que solamente quieren a Jesús para que los sane, y una vez que los sana, no vuelven a buscar a Jesús. Como te acuerdas de los 10 leprosos, solo uno volvió. Los otros 9 realmente no querían nada con Jesús, solo querían la sanidad. Es como aquellos que dicen: es que yo nada más quiero paz, yo quiero que Jesús me dé paz, pero no lo aman a Él. Es como aquellos que quieren que Dios les restaure la familia, las finanzas, el matrimonio, que quieren que Jesús les prospere, les provea, pero no lo aman de manera genuina y no están dispuestos a entregarse completamente a Él. Judas es el más grande fracaso de la humanidad. Lo voy a decir otra vez. Judas es el más grande fracaso de la raza humana. ¿Por qué? Porque él estuvo por más de 3 años con Jesús, viendo a Jesús, viviendo con Jesús, oyendo sus enseñanzas. Es muy posible que Judas enseñó, porque acuérdate que los mandó de 2 en 2 a predicar y a orar por los enfermos, y los enfermos sanaban. Judas es muy posible que oraba y sanaban los enfermos, que predicó el evangelio, que sirvió como tesorero, pero nunca se entregó a Cristo. Era un falso creyente. No era hijo de Dios. Judas es un ejemplo de cómo una persona puede ser partícipe de la gracia, aún puede hacer milagros, predicar, etcétera, y no ser salvo, no ser nacido de nuevo, no ser un hijo de Dios. Judas encubría avaricia en su corazón. Por 3 años con Jesús estuvo muy cerca, vio los milagros, vio enseñanzas, y sin embargo no era hijo de Dios. Dejó todo por seguir a Jesús, pero nunca rindió su corazón. Nunca. Siempre tuvo motivos egoístas, siempre tuvo ambición de poder. Él, como muchos judíos, esperaban al Mesías para que fuera un Mesías, un líder político, y los librara de la opresión del Imperio Romano. Y cuando Judas no vio eso en Jesús, se decepcionó tanto que él llegó a odiarlo de tal manera que lo fue a entregar. Judas despreció el acto de adoración de María, pero el problema de fondo es que en su corazón
Judas despreciaba a Jesús. Por eso decía, qué desperdicio rendir algo para Jesús. Jesús nunca te va a reprender por ser extravagante en tu adoración por Él. Y cuando hablo de ser extravagante, hablo de ejemplos como este. Que des para Dios con sacrificio tu tiempo, tus habilidades, aún tu vida misma. Nunca te va a reprender el Señor, ni te va a decir no seas exagerado. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti y por mí. Él no se dio a medias tintas. Él hizo un sacrificio completo. Judas, queriendo ganar este mundo, lo perdió todo. Escucha, esto es tremendo. Judas desperdició sus oportunidades, desperdició su vida y desperdició su alma. ¿Qué oportunidades tuvo Judas? Estaba delante de Dios encarnado y desperdició sus oportunidades, desperdició su vida y su propia alma. El verdadero desperdicio es vivir para algo que no es Jesús. Eso es un desperdicio. Aquel que está viviendo solo para acumular riqueza, solo para hacerse un buen nombre, solo para tener una familia, aquel que está viviendo solo para eso está desperdiciando su vida. Pero el que vive para Jesús está haciendo un tesoro en esta tierra y en el cielo. Jesús llamó a Judas el hijo de perdición en Juan 17. ¿Sabes qué? El hijo de perdición también quiere decir el hijo de desperdicio. Judas desperdició su vida. Amado, no desperdicies la tuya viviendo tras algo que no es Cristo. Una vida desperdiciada es esa vida que vive persiguiendo las cosas de este mundo, pero todo lo que rindas a Cristo te será devuelto con creces. Al parecer, esta reprensión que Jesús hizo cuando dijo no la molesten, déjala, me ha hecho una buena obra. Al parecer eso ofendió tanto a Judas, fue la gota que derramó el vaso y Judas dijo no. Él pensó, estoy perdiendo tiempo, voy a ir y voy a obtener dinero de este lado y voy a vender a este tal Jesús. Es muy posible que mensajes de la palabra de Dios como este provoquen a personas a que de plano mejor devuelvan la espalda a Jesús y se vayan al mundo, o que respondan y rindan su vida por completa a Jesucristo. Pero no hay medias tintas. No hay medias tintas. ¿Eres extravagante en tu amor por Jesús? Él nunca te va a reprender por serlo. Nunca te va a acusar de desperdiciar o de actuar como tonto. Él no te juzga como te juzga el mundo. Como los Judas juzgan, Él no lo hace así. ¿Tu posesión más valiosa cuál es? Puede ser tu casa, puede ser tu carro, puede ser tu imagen exitosa, tu familia, tu dinero, no sé. Cualquier cosa que sea, ¿estás dispuesto a rendírsela a Jesús? ¿Estás dispuesto a usar esa posesión para el servicio de Jesús y para demostrar tu amor por Él? ¿Eres como María o como Judas? Los Judas que desprecian, que critican y nunca hacen nada por el Señor.
Judas buscó desviar la atención de Jesús, María trajo la atención sobre Jesús. Dice el texto en Juan, cuando nos narra suceso en el Evangelio de Juan, nos dice que cuando ella derramó el perfume y lavó los pies ungió los pies de Jesús, los secó con sus cabellos, dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Seguramente cuando ella se levantó y caminó y empezó a servir, todo se impregnó de ese glorioso olor, de ese delicioso olor del perfume, extendiendo la bendición para todos los presentes. ¿Está siendo tu vida una bendición para los que te rodean? Porque aquellos que aman a Jesús y están a los pies de Él, amado, son bendición para todos los que les rodean. Hay un perfume exquisito que sale de su corazón, de su carácter. Dice Proverbios, vana es la gracia, hablando de la belleza femenina, vana es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. ¿De qué está hablando? Está bien mujeres que se arreglen y se decoren, o cómo se dice, bueno, se echen la manita del tigre, del gato, del león, de Godzilla, y una garrota, y está bien que se arreglen, pero escucha, hay una belleza que ni las Miss Universo tienen, y es la belleza que tienen las mujeres de Dios que viven a los pies de Jesús. Y sabes, es una belleza en su carácter que hasta las hermosea físicamente. Y un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, va a buscar eso en una mujer. No tanto lo exterior, va a buscar el corazón que emana el aroma de Cristo. Está siendo de bendición para los demás. Si no es así, es porque probablemente estás acaparando lo que tienes para ti mismo. Y lo más probable es que vas a perder todo eso que atesoras. Necesitas rendirte ante Jesús, rendirle todo, todo. Solo así te vas a convertir de bendición para los demás. Hay algo que dice Jesús en el último versículo, no en el último, pero en uno de los versículos que leímos ahí en nuestro texto, en Mateo 26:13. Jesús dice algo tremendo, no lo leí hace rato a propósito. Mira que dice, en verdad les digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Wow, Jesús dijo algo tremendo que no dijo de nadie más. Donde fue tan bueno el acto de adoración de María, fue tan total su rendición a los pies de Cristo, que Jesús dijo, donde quiera que este evangelio se predique, se va a hablar de esto que ella ha hecho. ¿Quieres ser recordado? No construyas monumentos. Construye actos de amor por Jesús y por el prójimo. Date a los demás, hazlo porque amas a Jesús. Me llama la atención que dice, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de lo que ella hizo. Si tú lees el contexto de nuestro texto, de Mateo 26, el capítulo anterior, el 25, nos trae 3 enseñanzas. Nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Que dormían, cabeceaban, venía el novio, unas 5 se quedaron afuera por insensatas y las otras se fueron con el novio, con el esposo. Y nos habla acerca de la importancia de estar vigilantes, esperando en Cristo, esforzándonos, esperando en Él, siendo íntegros. Luego viene la parábola de los talentos, de aquel amo que reparte a sus siervos varios talentos y luego regresa a pedir cuentas.
y algunos le dieron réditos, pero otros no hicieron nada con lo que se les dio, y entonces el Señor los desecha y a los otros les da un mejor lugar. Y luego nos habla del juicio final, de cuando el Señor venga, va a separar las ovejas de los cabritos, y la diferencia es que las ovejas atendían las necesidades de los más necesitados y los otros eran indiferentes. Te estoy poniendo el contexto. Jesús viene enseñando que cuando Él vuelva, va a venir por una iglesia que vive verdaderamente amando a Jesús y amando al prójimo, que vive verdaderamente poniendo en el servicio todos los talentos y los dones y el tiempo que Dios nos ha dado. Y entonces no es casualidad que después de dar esas exhortaciones viene el suceso de María derramando su perfume, lo más valioso ante Jesús, sobre Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tienes te ha sido dado por mi Padre. Ríndelo todo a mis pies. Rinde tu vida entera. ¿Es en verdad Jesús el primero en tu vida? ¿Es en verdad Jesús lo que más anhela tu corazón, lo que más ama tu corazón? Jesús mismo derramó su vida como un acto de adoración al Padre. Él es nuestro máximo ejemplo. Mira, y vamos a terminar en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios 1, 5 y 2, perdón, Efesios 5, 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mira el versículo 2, y andad en amor, así como también Cristo les amó mira esto, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El sacrificio de Cristo fue un acto de adoración a Dios mismo. Olor fragante. Jesús no dio una parte de Él para salvarte, se dio por entero por amor a ti. Por entero. Y con esta enseñanza de María, Él está diciendo: mi rey, voy a volver y voy a llamarlos a cuentas, y la manera correcta de vivir para mí es entréguenlo todo, ríndanse por completo, rindan su vida, rindan lo más valioso, ríndanlo todo a mis pies. Podemos rendirnos ante Jesús porque Él se dio primero a nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Amado Señor, leemos de María y en verdad somos confrontados en nuestro corazón. Leemos de tu sacrificio en la cruz, que tú diste todo por nosotros. No escatimaste nada, Señor. Por amor a nosotros te hiciste hombre, te hiciste pobre y moriste como el peor de los pecadores para perdonar nuestros pecados, salvarnos, hacernos tus hijos. Aunque este mundo no nos entienda, aunque este mundo nos malinterprete, Señor, ayúdanos a buscar agradar no al mundo sino a ti, Señor. Queremos amarte de una mejor manera, queremos amarte más, Señor. Perdona la avaricia en nuestro corazón, perdona el egoísmo en nuestro corazón. Ayúdanos a amarte más.
Abre nuestro entendimiento como lo hiciste con María, que se sentaba a tus pies y escuchaba tu palabra. Y guíanos en nuestras oraciones. Alimenta en nuestro corazón, Señor, un mayor anhelo y un mayor deseo por ti. Si tú de verdad quieres amar más a Jesús y reconoces que necesitas rendirlo todo a sus pies, ponte de pie junto conmigo y vamos a orar y vamos a adorarle un momento. Con tus ojos cerrados, sigue orando a Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos amarte más y rendirlo todo ante ti. Aquí estamos.